Soy el pastor Juan José Gil. Estamos terminando el año prácticamente y seguimos haciendo balance de cómo nos ha ido y cómo esperamos crecer, avanzar. El tema del crecimiento es algo que deberíamos de tener asumidos todos los cristianos, porque estamos en una escuela y si no seguimos progresando, aprendiendo y demás, pues difícilmente vamos a realmente cumplir el propósito de Dios. Nuestro Padre nos ha puesto aquí precisamente para que aprendamos. Y aprendamos siempre, y aprendamos en la práctica, haciendo su voluntad y tomando decisiones, porque quizá eso sea lo que más nos cueste. Bueno, estoy aquí de paso en esta pequeña ciudad. Me he encontrado aquí en este parque con algo que me ha llamado mucho la atención. Mirar, es una especie de simulacro, es como una escultura que nos presenta un faro, supuesto faro de estos de las costas del mar, y está llevado por una tortuga. La pobre tortuga está bastante maltrecha, ¿eh? La han maltratado, diría yo. Pero bueno, ahí está, con su paciencia, llevando la luz. ¿Sabes? Me recuerda un poco bastante, al papel que muchas veces tenemos los cristianos, los creyentes. Somos un poco lentos para llevar la luz y a veces la luz parece apagada, como aquí, ¿lo veis? Está un poco apagada, ¿verdad? Bueno, pues así de lentos somos muchas veces para llevar la luz a los demás. Nos extrañamos por qué no hay más gente despierta, por qué no hay más gente consciente de la situación mundial, por qué no hay más gente que sepa lo que está pasando y tome decisiones. Y muchas veces no hacemos la suficiente introspección o inspección o autoinspección o como queramos llamarle, esa autocrítica que todos necesitamos hacer, y es que a veces somos demasiado lentos para transportar esa luz que pudiera alumbrar, que pudiera ser de ayuda para poder ver las cosas. Nos cuesta. Y no digamos nada de las instituciones que supuestamente son, como decía Pablo, pues como faros. Deberían de serlo, especialmente la Iglesia. La Iglesia, dice Pablo, que somos baluarte y columna de la verdad. Eso significa que deberíamos de tener siempre en nuestros labios lo justo, lo correcto, lo bueno, para alumbrar al mundo, para dejarle al mundo ver pues cuál es su situación verdadera. Lo que pasa es que nos hemos contagiado muchas veces de lo que pasa en el mundo, de ese sentimiento a flor de piel, de que no me digas nada, no me corrijas, no me enseñes, yo ya sé lo que tengo que hacer, esta es mi verdad. Todas esas frases que se han impuesto en la sociedad como a mí no me digas nada, ya tengo bastante. Yo sé lo que tengo que hacer y no necesito que nadie me esté enseñando. Se le llama generación de cristal. No sé hasta qué punto es una cosa de una generación o es simplemente el ambiente que se ha provocado, que se ha producido y que en estos momentos está como pues ahí respirándose en el ambiente. Y lo digo porque quizás nos hemos contagiado bastante de eso, ¿no? La Iglesia ha dejado de ser muchas veces baluarte o avanzadilla y columna de la verdad porque tiene la luz apagada, porque ha entrado en esa especie de temor ambiental, temor por la presión social, así como salud, que está bastante apagada, ¿verdad? Y la tortuga se ha parado y parece que va a quedarse mucho tiempo parada ahí, un poco maltrecha, como veis. El pobre está sufriendo. Y la Iglesia muchas veces, los creyentes, pecamos de eso y tenemos que reconocerlo. Me pregunto cuánto habrá avanzado esta tortuga en este año. Y también me lo pregunto para los creyentes.
¿Cuánto hemos avanzado este año? ¿Estamos congelados como esta pobre tortuga? ¿Se ha apagado la luz por falta de combustible, por falta de aceite? ¿Cómo vamos a afrontar el nuevo año sabiendo cómo están las cosas? Bueno, hay mucha gente que ni siquiera lo ve, ni siquiera lo sabe. Piensa que las cosas están como siempre y que seguirán como siempre. Claro, con esa perspectiva, pues lo mejor es congelarse en el tiempo, quedarse parado, aunque te maltraten, aunque te hagan daño, aunque te desfiguren, como le pasa a esta tortuga. Bueno, por lo menos podemos presumir de que llevamos la luz, aunque esté apagada. En fin, sea como sea, yo creo sinceramente que todos necesitamos revisar nuestra situación, nuestra actitud. ¿Cómo estamos de cara al futuro? ¿Cuál es el balance que hacemos de lo que hemos vivido este año? Hay una escritura muy interesante, creo que está en Primera de Crónicas, capítulo 11, si no me equivoco, cuando se habla del reinado de David. Y se dice de David, es muy interesante esa escritura porque nos dice de David que adelantaba, crecía. Usa esas dos palabras, por lo menos en la Reina Valera. Así que si David adelantaba es porque estaba caminando o corriendo. Y si estaba creciendo es porque estaba invirtiendo. Y el versículo termina diciendo, y el Señor estaba con él. Dice el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos, estaba con él. Claro, eso es lo que pasa cuando caminamos, adelantamos por fe, avanzamos y crecemos, Dios estará con nosotros. Ahí tienes la parábola de los talentos, es muy clara, porque aquel señor repartió a sus siervos, a uno 5, a otro 3 y a otro 1 talentos. Muchas veces los confundimos con las habilidades que tenemos, pero también las podríamos considerar como talentos. De hecho, en la sociedad se les llama a veces talentos. Y entonces, en la parábola se ve muy bien quiénes invirtieron y quién no, quiénes adelantaban o quiénes crecían y quiénes no. Y el que recibió un talento, que por cierto era bastante dinero, no era tanto como 3 o 5, pero era bastante, pues no lo invirtió, lo enterró, le dio miedo, se paralizó. Esa tortuga tenía el talento encima, tenía la luz, pero no hizo nada al respecto, y entonces el resultado es que estaba apagado. Así que cuando estemos en la presencia de Dios, ¿qué pensamos que Dios va a demandar de nosotros? No nos podemos llevar nada de aquí, no le podremos ofrendar nada, no le podremos llevar al cielo nada, porque la verdad es que nada de lo que tenemos aquí hace falta allí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues esta es la inversión de Dios. Nos ha puesto aquí con un propósito, y es formarnos a la imagen de su Hijo. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace escuchando la voluntad de Dios, escrita, revelada en su palabra, poniéndola en práctica de manera que crezcamos interiormente, de manera que podamos adelantar como David y crecer como él, de forma que podamos, como Jesús, crecer en sabiduría, porque eso es lo único que nos vamos a llevar de aquí. Cuando estemos en la presencia de Dios, lo único que verá Dios es cuánto de Cristo hay en nosotros. Reconocerá el carácter de Cristo en nosotros, reconocerá la sabiduría de Jesús en nosotros, porque si no, me temo que vamos a tener complicaciones y dificultades con nuestro Creador. En fin, creo que debemos de meditar en eso. No seamos como esta tortuga que se ha congelado en el tiempo, portando la luz, siendo un faro en medio de esta ciudad, pero apagado. No creo que llegue muy lejos, ni que muchos se despierten por esto. Que no nos pase a nosotros. Que el Señor os bendiga.